Este tema nos ayuda mucho a poder entender el mundo espiritual y el mundo real. Hemos estado viendo bastante temáticas sobre el cerebro y quedamos... eh, ¿Dónde quedamos la última vez? Ok, aquí quedamos, claro, porque gran parte de lo que nosotros vivimos tenemos que saber de que todo lo que tiene que ver con el cerebro nos ayuda a medida que vamos creciendo. Gran parte de la gente tiene problemas en la mente, pero le llaman problemas mentales. Pero no hablo de locura, no. Problemas de mentales significa desórdenes, enojos, rabias, alteraciones, está en un tiempo bien, está en un tiempo mal, cosas así eh, que tenemos que entender, que eso nos va a ayudar mucho también a profundizar el tema. Entonces, nuestra mente a veces nos juega en contra porque decimos algo y no lo hacemos. Es como la gente te ha prometido voy a hacer esto y no lo hace. Nuestra mente nos juega en contra en muchas cosas. Incluso nosotros mismos cuando a veces decimos que vamos a hacer ejercicio y vamos a bajar de peso y vemos la galleta y la galleta nos dice cómeme. Y ahí empezamos a tener la confrontación entre la galleta o el ayuno o el gimnasio. Porque vamos a vivir siempre en estos tipos de confrontaciones, o más que confrontaciones, sentimientos y emociones, que eso es parte de lo que somos, porque somos normal y tenemos esas áreas. Ahora, nuestro cerebro se puede sincronizar, lo vimos también que importante en una carrera, cuando se escucha el sonido de la pistola, el corredor, cuando escucha el sonido, se está preparando ya para salir a correr. Y esto se vio a través de cámaras también, de cámaras que estaban monitoreando a las personas cuánto iba a ser el movimiento de ese cuerpo. Cuando la persona escuchó el disparo, salió corriendo. Fueron 2 décimas de segundo de la reacción. No es que salga inmediatamente corriendo, jamás se va a dar algo así. No existe algo que entre la misma con el disparo y salga, no. Uno lo nota porque es muy rápido. Pero hay 2 décimas de segundos. Ahora, también se hizo la prueba con la luz. Colocaron la luz y cuando esa lámpara o ampolleta se iluminaba, el corredor sabía que tenía que salir corriendo. Pero la diferencia es que aquí pasaron 40 milésimos de segundo más en procesar. Eso significa que el corredor, mientras estaba pendiente a la luz y se encendió y salió corriendo, fueron 40 milésimos de segundos más. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver claramente que en lo anterior, cuando escuchó el disparo, fueron 2 milésimas, 2. Pero aquí cuando vio, fueron 40 milésimas. O sea, se demoró más la reacción del cuerpo en salir. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque el sistema visual es muy complejo y también más grande. Eso significa que gran parte del tercio del cerebro tiene que ver con la reacción y la demora de los músculos a tener la reacción de que vio y luego lo llevó al cerebro y el cerebro lo llevó a los músculos para que fuera la reacción. Por eso se produce ese tipo de 40 milésimos de segundos más. Esto nos ayuda mucho a entender entonces que todo lo que hacemos en un área siempre pueden haber retardos. A veces nosotros también tenemos retardo. Es como cuando nos dicen algo y nosotros no reaccionamos. O vemos algo y no reaccionamos. Como que hay un retardo muchas veces nosotros mismos y esto es parte de algo que quizás no estamos colocando un poco atención. Ahora, todo esto tiene que ver con la visión de lo que es el tacto. Porque también esto se comprobó que al tocar una persona la reacción al estímulo es diferente. Es como si tocara a una persona con un zapato o con un guante. La reacción al estímulo no es lo mismo. Es porque se necesita un contacto. Necesitamos entonces nosotros tener un contacto directamente con el Señor, no con manos, con guantes. Espero que se pueda entender la idea.
No llevar manos con guantes de que mañana, de que pasado, que mi herida, que la situación, no, como dice la escritura, delante del Señor estamos desnudos. Ir directamente tal como somos, para que así pueda hacer el proceso mucho mejor, sin necesidad de un retardo. Cuán importante es saber todo esto. Entonces, medio segundo que necesita el cerebro para actuar. Entre que lo pensé y medio segundo en que actué. Necesitamos entonces este proceso en que eso sucede. Ahora, Mateo 5:18, la Biblia de la América también nos dice, pero yo digo que cualquiera que codicia a una mujer ya cometió adulterio, en la mente, en el corazón. Entonces, el cerebro tiende a medio segundo en que necesita el cerebro para actuar. O sea, recibió la información, pasó medio segundo y lo actuó. Y actuó. Y medio segundo en que luego lo pensó y luego para que pueda actuar. Ahora, vemos también el tálamo, que es donde están las mayores comunicaciones del cerebro y parte de la información sensorial que nosotros podemos tener. Es parte del cerebro, lo que llamamos la amígdala del cerebro, donde llegan todas las emociones. Y ahí procesamos, y el cerebro, según lo que vivamos, lo que estamos viendo, es donde ahí podemos nosotros saber y cuán importante es ver los procesos que estamos haciendo. En un cerebro recién nacido, las células están siempre tratando de comunicarse, porque se están conectando a través de grandes velocidades. Y los primeros años son cruciales del futuro de las personas. Cuando nace un bebé, todos cuando nacemos, el cerebro no tiene imágenes. Escuche esto que es importante. Cuando nacemos, el cerebro no tiene absolutamente una imagen. ¿Cómo empieza a llenar imágenes que van al inconsciente, la memoria, al hipocampo? Cuando empezamos a ver, a comunicarnos en lo que nos enseñan, en lo que aprendiste de niño, lo que te enseñaron en la casa, tus padres, lo que te dieron a conocer, lo que tenías que comer, lo que tenías que tocar, cómo tenías que tomar la cuchara, cómo tenías que cepillarte. Todo eso son conductas que nacen en la casa y el cerebro después las toma y después cuando tú las haces las recuerda. Así nace la mente que tiene recuerdos. Pero todo eso se nace. Por eso que mire qué interesante que el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. También lo que estaba diciendo el Señor es: Nicodemo, borra todo lo que has tenido hasta ahora. Tu elocuencia. Eres un hombre erudito. Eres un sabio dentro del Sanedrín. Pero tienes que quitar todo eso. Tienes que nacer de nuevo. Borrar toda tu mentalidad porque las que has tenido hasta ahora no sirve. Eso es lo que quiere decir el Señor. Que borre todo lo que Él creía. Creer y entender. Qué importante eso. Por eso que aquí aplica también que nosotros necesitamos nacer de nuevo. O sea, borrar lo que nos enseñaron. Porque gran parte de nuestros comportamientos son porque lo que nos enseñaron. Algunos tuvieron educación, otros no. Entonces no es lo mismo con una persona que tuvo educación y con la que no tuvo educación. Y ahí podemos nosotros entender y saber cuán importante es que todo lo que nosotros nos dieron a entender es porque nace desde la casa. Ahora, si en la casa no nos dieron corrección, entonces los comportamientos van a ser siempre así. Si en la casa te dieron corrección, van a ser bien. Entonces todos tenemos una memoria que a lo mejor tenemos que borrar cosas negativas. Interesantemente, también en Londres se dieron cuenta los médicos a través de neurología y neurociencia en que el hipocampo de ellos eran como un poco más grande. ¿Por qué? Porque ellos tenían que memorizar las calles y para que ellos les den una licencia, ellos pasaban 4 años, hablo de una persona, un taxista o un Uber, tenían que pasar 4 años el taxista haciendo las pruebas porque le hacen memorizar las calles. Imagínense, memorizar las calles de Londres. Usted ve el mapa de Londres, hay cantidades de calles, impresionante.
Y por eso es que el hipocampo se le agranda a los taxitos, o sea, tienen mayor capacidad de memoria. No es que se le agrande la cabeza, no, el hipocampo. Y ahí, porque si no parecerían marcianos, pero el hipocampo es el que se agranda porque tiene mayor cantidad de apreciación de las cosas. Y ellos encontraron, los médicos, que ellos podían hacerlo así. Ahora, el tiempo y el cerebro. A medida que nosotros pensamos que a veces las cosas se dan automáticas, a veces no lo son. Cuando nosotros vamos a prender un interruptor, pensamos que inmediatamente la luz se va a prender, pero no lo es. Ahí es donde nos engaña el cerebro porque hay retrasos. Y dentro de esos retrasos ahí tenemos que entender que hay cosas que se demoran, aunque sean milisegundos, pero es un retraso, no es automático. Vemos aquí la primera figura, el hombre va a prender la luz, pero primero va el interruptor. Aprieta el interruptor. Cuando aprieta el interruptor, la energía sube por el cable, pero todavía no se enciende la luz. Y sigue recorriendo hasta que llegó hacia la luz y se encendió la luz. Y eso nosotros lo vemos como tan rápido, como que esto nosotros pensamos que tocamos el interruptor e inmediatamente se prendió la luz. Nosotros lo asimilamos así porque lo hemos visto tantas veces lo hemos hecho, que el cerebro asimila, tú tocas y se prende. Y no es así, porque de aquí también, en que la luz se prenda, pareciera que la luz es automático. Pero al apretar la luz se enciende al mismo tiempo ese sistema nervioso que se adapta ese botón del encendido pero la realidad es que cuando aprietas el botón hay como menos de un segundo después que se enciende la luz, no lo notamos porque es rápido. Esto es porque se ha hecho tantas veces en que las neuronas ya han registrado y se han hecho memoria, el cerebro pareciera que fuera así, pero ahí entonces vemos otro caso de un segundo de retraso. A veces también nosotros no entendemos al comienzo, a veces pasan días, meses, años en que no entendemos. Estamos peor que la ampolleta, que la lámpara. Ahora, si vas camino a casa y pasas por una ruta, cada día parece que esa ruta es más rápida. Pero la primera vez que tú pasaste por esa ruta, fuiste a una ciudad, fuiste a una calle, encontraste larga. ¿Por qué? Porque no sabías cómo era. A lo mejor te perdiste, diste muchas vueltas y estaba ahí mismo. Pero ya después, cuando tú ya lograste identificar el lugar y lo haces tantas veces o vas a tal ciudad, esa distancia pareciera que los kilómetros son menos, pero no lo es. El cerebro nos hace creer que son menos kilómetros, pero son los mismos kilómetros. La primera vez que fuiste son los mismos kilómetros que las muchas veces que fuiste. Significa que el cerebro, a medida que más hagamos algo, más parece sencillo. Y esto aplica también a que a medida que más busquemos del Señor, más va a parecer sencillo creer y entender. A medida que más sigamos buscando de su rostro, ahí donde Jesús dijo, mi yugo fácil y ligera mi carga. ¿Por qué a algunos se les hace tan difícil? Porque van a lo lejos a una ciudad. Y cuando van a lo lejos a una ciudad, no van seguido a su presencia, lo encuentran distante. Como que pareciera que no van a llegar. Es lo mismo en que tenemos que buscar su rostro. Y cuando vemos también una película por segunda vez, pareciera que es más corta. Y se la vemos 3, 4 veces y ya la entendemos mejor. Y siempre se ha fijado que algunas veces usted ha visto una película y después en esa película a lo mejor vieron cosas que no agarró y después en una segunda, tercera vez, ahí entendió lo que a lo mejor la primera vez tenía que entender. Pasaron a veces 5 veces que tuviste la película y recién dijiste, wow, no me había dado cuenta de esto. Porque hay percepciones en que hace el cerebro y nos hace entender cosas que a veces pensamos que son así, pero no lo es. Por eso que otro término también muy importante y muy lindo saber de que en el Señor necesitamos entender y comprender. Ahora, a medida que van pasando los años, ¿se ha fijado que las personas como que el tiempo se le hace más corto? Es como que el tiempo se le hace más rápido. Y las 24 horas se le hacen más cortas. ¿Por qué?
Porque cada día, por muchas veces que cada año haya pasado, nos parece que fuera más corto el calendario. Pero es el mismo calendario. Son los mismos minutos, las mismas horas, los mismos segundos, los mismos tiempos, los mismos meses. Son los mismos. Solo que nuestra apreciación la vemos muy diferente por las circunstancias o por la medida que también estamos creciendo, a medida que también tenemos nosotros, vamos aumentando un año más o un año menos. Cada vez que vamos teniendo más años, también el tiempo es diferente. Mire qué interesante, por eso que vemos que los adultos pasan a ser como niños. Es como que vuelven al ciclo de nacer de nuevo. Sus comportamientos son como niños, en que hay que enseñarle, hay que decirle, hay que recordarle las cosas, cómo se tiene que comer, es como que volviera al ciclo nuevamente. Nacemos, morimos, y morimos y nacemos. Y la ley de la vida se vuelve de esa manera. Entonces, es interesante el, el ciclo que podemos nosotros tener. ¿Cuán necesario es poder saber? Me recuerdo también y cuento aquí una experiencia que me ocurrió cuando era niño. Fui a jugar a un cerro y cuando vi un cerro iba escalando y me caí. Y yo veía como iba cayendo, pero para cuando yo iba cayendo me parecía que era como en cámara lenta, como que demoraba en llegar. Y mi amigo cuando me vio caer me dijo que caí de golpe y me di el tremendo costalazo y uno no lo ve así. Y a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado que se han caído y pareciera como que fueran en cámara lenta. Otro es diferente a la apreciación, pero el cerebro a veces nos hace colocar, es como que la amiga del cerebro inmediatamente coloca peligro, peligro, coloca un bloqueo y hace cosas que no sean la realidad real. Es como que no engañar al cerebro. Ahora, ¿qué entonces la realidad? Es lo que tu cerebro te dice. ¿Qué es la realidad? Es lo que quizás pensamos que es y a lo mejor no lo es. Como vemos aquí esta imagen de este elefante. ¿Cuántas patas le puedes contar a ese elefante? Es porque hay una apreciación diferente. Es porque el cerebro nos engaña. Y vemos y contamos y pareciera que fueran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas y parecemos que como que tuvieran muchas. Es porque el cerebro así nos juega a veces en contra. O esta imagen. ¿Cuántos puntos negros puedes contar? ¿O cuántos puntos blancos puedes contar? Se fija que el cerebro como que nos juega en contra algunas cosas porque la apreciación del cerebro a la realidad son diferentes. Y esto pasa muchas veces en nuestra vida espiritual. Nos engañamos o a nosotros mismos o hacia otras personas o no estamos entendiendo la realidad de algo. Porque nosotros todo lo materializamos. Es como cuando viene una persona a la iglesia por primera vez, según su postura, su ropa, a nosotros ya tenemos una mentalidad de cómo es esa persona. Y a veces nos equivocamos. O vemos una persona, a lo mejor el que va por primera vez a la iglesia, y tú ya dices, no, este es como que es creído, es como orgullosa esta hermanita, yo la veo así, y empezamos con el espíritu de sospecha. Y a lo mejor no es así. Pero cuando la empezamos a tratar, después es nuestra mejor amiga y pasa a ser tu amiga y tu amiga. Pero al comienzo pensábamos diferente. Es lo mismo que sucede en lo que estamos viendo en estas imágenes. Vemos algo, pero no lo vemos. La realidad es muy diferente. Es como que vemos este rostro. ¿Dónde está viendo la persona? ¿Está mirando al frente o está mirando al lado? ¿Hacia qué lado está mirando? Se fijan, las percepciones son diferentes. Al mundo espiritual, al mundo real también son las mismas. Vemos algo, pero no lo es. Visualizamos algo, pero no es la realidad. Por eso es que es importante en que nosotros tenemos que pedirle el discernimiento de espíritu para ver qué realmente es o ver más claro lo real. Si te concentras aquí en estas imágenes,
Pareciera que se están moviendo. ¿Te fijas? Pero están todas quietas. Pero tu cerebro te hace ver en que las imágenes se están moviendo. Pero no lo es. Te engaña el cerebro. Así también el enemigo nos engaña. No hace creer algo que no lo es. Hace que algo se mueva pero está quieto. Nos engaña con los afanes, con los estrés, con la ansiedad, con la enfermedad, con la preocupación, con la iglesia, con la familia. Nos engaña, nos hace creer lo que no es. Aquí podemos ver a un anciano, pero en ese anciano, en su rostro, hay un abuelo y también hay una mujer. No sé si los puedes tú ver. En esa cara, aparte del anciano, hay un anciano con cuerpo completo y hay una mujer con cuerpo completo. Si no lo puedes ver, es porque necesitas lente. Aleluya. O necesita la vista espiritual. Pero ahí en esa imagen, se fija que interesante, las apreciaciones porque son muy diferentes. Por eso que hay que concentrarse en ver la realidad. ¿Qué es lo que hay en esa imagen? En esa imagen hay un anciano de cuerpo completo y hay una mujer también de cuerpo completo. Pero como no tenemos la apreciación de ver, buscamos y decimos yo veo un anciano, no veo más, es porque todavía no estamos agudizados. Hay que agudizar nuestro oído. Ahí donde dice la escritura que nuestro corazón tiene que estar circuncidado, nuestro oído circuncidado, nuestra visión circuncidada para ver realmente lo que no vemos. Aquí si nos concentramos, concéntrese en ese punto negro. Si usted se concentra en ese punto negro y mira alrededor, mira el punto negro y mira alrededor, pareciera que las imágenes como que se estuvieran moviendo. Si mira el punto negro y luego mira alrededor, pareciera que las imágenes como que se están tomando forma, como que se están moviendo. Y donde mires esa imagen y luego una y otra vez, pareciera que esa imagen tiene vida. Pero el cerebro nos vuelve a engañar. ¿Cuántas estructuras hay ahí? Ahora 1, 2, 3, 4, 5 o 3 o serán 2. Se fija que es la perspectiva en estos efectos visuales. ¿Por qué importante es? Porque el tema es la Biblia y el cerebro, pero aquí hay muchos temas, porque estamos recién comenzando en esta pincelada de temas, pero vemos circunstancias que a veces lo que vemos no es lo real, sino que son circunstancias de lo que no estamos viendo. Por eso que hay cosas que quizás tú no ves. A veces juzgamos, criticamos, sin entender lo que esa persona puede llegar a hacer. Pero ¿qué hacemos? Nuestra religiosidad, nuestro misticismo, lo que yo creo, lo que yo entiendo, y pensamos que tenemos la verdad absoluta. Y pasamos a ser misticistas, religiosos. Nadie tiene la verdad absoluta, nadie puede decir a alguien lo que tú tienes que hacer. Todos somos independientes, por eso se llama el albedrío. Y Dios también nos dio albedrío, entonces no podemos juzgar a algo o a alguien en mi apreciación, no. Necesitamos entender que todos somos diferentes. Si no, sería el obligar a alguien, sería narcisismo, extremismo, manipulación. La ilusión óptica. Vemos aquí otra ilusión. Si vemos el punto, si vemos al lado, pareciera como que esa imagen como que tuviera vida. Pero esas imágenes siempre están quietas, pero nos hacen creer, porque se llaman ilusiones ópticas, en que una ilusión óptica tiene que ver con los ojos, que te hacen creer que hay un movimiento, pero no lo es. Es el cerebro que está dando una mala interpretación. Significa que el cerebro nos puede engañar. Y aquí vemos otra imagen. Si colocamos nosotros la mirada, es como que si nosotros miramos esa imagen y si nosotros hiciéramos para adelante y para atrás, pareciera que la imagen hace movimiento, pero la imagen siempre está quieta. El movimiento es el que el cerebro te hace creer que es así,
pero tú cuando haces este movimiento adelante hacia atrás, pareciera que la imagen como que se va y se extiende, se va y se extiende, pero no lo es. Son percepciones que creemos que es así. Y vemos aquí alguien podrá ver a alguien tocando el saxofón, pero ahí en esa imagen está la imagen de una mujer. En esa persona que está tocando el saxofón está la imagen de la mujer. ¿Lo puedes ver? Y esto nos ayuda mucho a las realidades, porque en las realidades el cerebro nos puede dar malas interpretaciones o lo que creemos. Por eso que lo que creemos, todos tienen una libertad de elegir, de saber, de perfeccionarse. Todos tienen un libre albedrío en lo que ellos son. Esta imagen, pareciera como que esta imagen también, como que si hubiera movimiento. Como que en la imagen hay algo de movimiento y buscamos, pero no hay movimiento. Lo que sucede es que el cerebro busca la manera de ver esa imagen y como no la encuentra una lógica, nos hace creer que hay movimiento. Qué importante es saber cuán necesario es poder entender el mundo real o el mundo espiritual. Según lo que nosotros miremos, según nuestras apreciaciones, vamos a poder entender lo interesante que es, qué realmente estamos visualizando, qué realmente estamos viendo. Estas imágenes parece que tuvieran vida, parece que hubieran movimientos. Visiones ópticas. Qué interesante, porque todo pareciera que hubiera ahí como un orificio, pero todo esto todo está plano. Pero el creador lo hizo con tal movimiento que pareciera que ahí hubiera un orificio y como que hubiera un fondo ahí, pero no lo es. Solamente el que hizo esa forma hizo creer o engañar a una persona que era así. He visto también imágenes, incluso hasta los animales pueden engañar a personas también. Ejemplo, en un lugar alguien pintó como escaleras, y esas escaleras iban diferentes como en círculo, así como en cuadrado. O sea, tenía que pasar por diferentes partes de la escalera, porque abajo estaba como el abismo. Y la persona veía y pareciera como que miraba y pareciera que hubiera una profundidad y seguía la ruta. Un animal también hizo lo mismo. El animal, un perro, iba adelante y vio y empezó a hacer siguió la misma ruta porque pensaba que a lo mejor podía caer hacia abajo. El cerebro no se engaña, el cerebro es así. O esta otra imagen, se fija que esta imagen, si usted la ve una y otra, parece que como que estuvieran en movimiento. Es como si colocaras tu mirada y te concentraras en un punto específico. Pareciera que esta imagen estuvieran dando vueltas, pero no lo son. Seguimos con el tema de las visiones ópticas, que a veces nos engaña el cerebro, y así también nosotros nos engañamos de las personas. Y así mismo el enemigo nos engaña a nosotros con apreciaciones que no las son. Muy interesante. Es porque el cerebro está involucrado ahí. Entonces el cerebro a veces hace hacer algo que no es real, por eso es que tenemos que tener cuidado que vemos. A veces vemos una persona y ya tenemos una imagen de esa persona y no lo es. Porque el cerebro nos hace pensar no lo real. Entonces, la memoria no es de fiar. No funciona como una cámara fotográfica o un disco duro. El cerebro, para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena a veces los espacios vacíos, las memorias vacías, y ese contenido a veces lo hace real, porque a veces el cerebro nos dice cosas que no están, o otras que sí están. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos.
Porque no hay que fiarse de lo que pensamos, no hay que fiarse del cerebro. El cerebro nos puede engañar. Y así también, ¿cuántas veces a usted le ha pasado que ha visto a una persona y ha pensado que es egoísta, que no sé, que es orgullosa y al final no lo es? Pero después se da cuenta usted que esa persona, cuando usted la trató, es una linda persona. Pero antes era una fea persona, tenía otra imagen. Por eso es que es importante conocer antes de juzgar. El hipocampo, la amiga del cerebro, la amiga del cerebro donde llegan todas las emociones. Ahí está el hipocampo también, donde están los recuerdos, ahí están la memoria. Y mire qué interesante, porque la memoria es como un caballito de mar. Así es la memoria. Aquí vemos donde está la memoria, el hipocampo, ese es como un caballito. Así es, tal como lo vemos acá, como un caballito de mar. Interesante esto, coloque mucha atención en esto, porque nos ayuda mucho a entender las apreciaciones de esto. El hipocampo entonces está como representado y se parece a un caballito de mar. Ahora, qué interesante es saber de que todo lo que vemos, nosotros, el humano puede controlar a un caballo. El humano puede controlar y decir al caballo que vaya para tal lugar. Mueve las riendas y él sabe que tiene que ir para la izquierda, para adelante. Le dan unos puelazos con el pie al caballo y el caballo sabe que tiene que correr. Le mueve las riendas hacia atrás, sabe que tiene que detenerse. O sea, el hombre puede controlar al caballo. Pero en el cerebro, el caballo del cerebro controla al hombre. Qué interesante. Porque es el caballito que está dentro el que nos hace creer, nos hace decidir, nos hace hacer, nos hace el querer. De todas las cosas es el hipocampo. Pero en lo natural es muy diferente la apreciación, que nos ayuda mucho entonces hoy en estar observando el cerebro o la Biblia y el cerebro. Y vamos a continuar las clases hablando de todo este tema. Terminamos aquí en la estructura del hipocampo, donde está el lóbulo temporal del cerebro y tiene que reconocer los procesos de aprendizaje y todo lo demás. El hipocampo es del griego hippos, que significa caballos, captos, por eso que es el hipocampo como un caballito de mar. Y a veces ese caballito de mar puede controlar a una persona. Se fija que las diferencias que hace todo esto nos ayudan mucho más a entender cuán importante es entender lo que hoy estamos estudiando. Hay muchos temas todavía, si vamos a seguir la próxima semana o el domingo, donde podemos hablar este tema interesante sobre la Biblia y el cerebro. Situaciones que a veces nuestros comportamientos, nuestras ideas son muy diferentes. Por eso es que es importante nosotros tratar a la persona. Ahora, si usted la trata y esa persona es tal como usted pensaba, es diferente. Pero nunca diga algo si no la trata. Tratar significa conocer. Interesantemente, recuerda la escritura que dice que se presentaban delante del Señor la gente. Y pasó alguien, le dijo, Señor, y yo no hice milagros, y yo no hice sanidades, Señor, y yo no hice prodigio. ¿Y qué le dijo el Señor? No os conozco. Y cuando dice no os conozco, inmediatamente dice tomarle, atarle de pies y manos y lanzarlo fuera, donde será el llorar y crujir de dientes. O sea, va a la gran tribulación. Ahí entonces nosotros podemos ver y entender que nuestras apreciaciones, todas nuestras apreciaciones son muy diferentes. Porque si pensáramos igual seríamos robots, seríamos máquinas. Todos tenemos apreciaciones diferentes. Ahí donde está el tema que hoy estamos estudiando sobre el cerebro. Ahora, en lo que estamos hoy relacionando, escudriñando este tema, nos da mucho a entender que el conocer, cuando le dice no os conozco, es porque nunca tuve una relación, una intimidad. Y no hablo de estar todos los días en la iglesia, eso no es conocer al Señor. O que tú hables en lengua, que tú profetices, eso no es conocer al Señor. Conocer significa una relación, una comunión, eso es conocer. Conocer significa
que cuando nosotros conocemos al Señor sabemos en qué creemos. Y tú puedes estar en cualquier lugar, pero tu convicción nadie te la va a cambiar, porque tú sabes en quién has creído. Tú puedes estar en el mundo, puedes estar en lugar de tiniebla, pero eso no te va a robar tu convicción, porque conoces al Señor. Y ahí donde viene, nunca os conocí, le dice el Señor. Y lo que hoy hablamos sobre la Biblia y el cerebro, entonces podemos mayormente profundizar que a veces el cerebro nos engaña. Lo he mostrado base, le he mostrado muchos ejemplos en que parecieran en las imágenes como que estuvieran en movimiento, pero no están en movimiento, están quietas. Pero el cerebro nos hace engañar, nos hace creer algo, nos da otra apreciación. Por eso es que todos tenemos diferentes apreciaciones, porque no somos máquinas. Mire qué interesante la enseñanza de hoy, y vamos a seguir profundizando este tema, que hay mucho que hablar. Vamos a seguir hablando más de esto en otra clase, para poder saber cuán necesario entonces es tener apreciaciones, pero conociendo al Señor, y eso significa que mi apreciación no puede ser la tuya, y a lo mejor la tuya no puede ser la mía, pero eso no significa que estemos mal, no significa que eso sea lo correcto, porque lo que yo creo, lo que tú crees, lo que tú crees, y se respeta. Qué importante entonces todo lo que hoy hemos estudiado a través de todo lo que hablamos del cerebro, todo lo que hablamos de cómo nos puede engañar el cerebro, cómo nosotros podemos tener una apreciación diferente. Hablamos mucho relacionado al tema del cerebro y los comportamientos del cerebro y también las actitudes. Todo esto nos ayuda mucho a entender y conocer también en que todo lo que Dios hace es perfecto, y si Él hizo el cerebro de esa manera, lo hizo perfecto. Solo hay que identificar cuál es la apreciación, no mi apreciación, la real. Recuerde que vimos muchas imágenes, y dentro de esas muchas imágenes pensábamos que estaban todo en movimiento, y no era así, estaba todo quieto, porque el cerebro nos hizo creer, nos engañó. Y yo creo que a todos los que vimos la imagen que hoy vimos, nos engañó, porque todos pensamos que estaba en movimiento. Fuimos engañados por el cerebro. Mire qué interesante en la clase de hoy. Entonces, que a través de este tema creemos que podemos más entender en que nuestras apreciaciones todas son personales y se respetan también. Entonces, cuidémonos del pensar de una persona que es así, por cómo viste, por cómo habla, porque si llegó en un carro o no llegó en un carro. Se fija que nosotros estamos muy pegados tan a la materia, en que vemos una persona que llega a la iglesia según inmediatamente su comportamiento, según su ropa, nosotros ya tenemos una imagen. Pero eso no es lo real, porque hay personas que pueden llegar en un auto 0 kilómetros, bien arregladito, pero a lo mejor su vida en lo personal, en su relación con Dios, dice mucho que desear. A lo mejor hay orgullo, arrogancia, pelea con todo el mundo, pelea con los vecinos, discute con todos, no hay un espíritu enseñable. Entonces todo eso se vuelve porque nos engañamos, y podemos ver a lo mejor una persona pobre que llegó con su ropa no muy, llegó caminando, ni siquiera bicicleta le alcanzaba, y llegó a la iglesia humilde, pero su corazón sincero, su corazón ayuda a los demás, su corazón amigable. Se fija que son dos posturas muy diferentes de lo que ven nuestros ojos, porque nuestra apreciación visual nos puede engañar sí o sí. Este es el tema de hoy, conociendo al cerebro, y vamos a seguir en otras clases más hablando sobre la Biblia y el cerebro.